Somos países que tenemos varias dificultades, tenemos varios desafíos, pero creo que ahí está como un poco la oportunidad de innovar y de cambiar. Creo que desde pequeños, por lo menos en mi experiencia, estoy expuesta a realidades pues difíciles, ¿no? O sea, en Latinoamérica vivimos muchas desigualdades, tenemos estas experiencias que te duelen, te lastiman, te conmueven tal vez, pero creo que la clave es cuando más bien pasas del dolor a una chispa dentro tuyo que se prende y dices, yo puedo hacer algo al respecto. O sea, de decir, bueno, si este problema lo vemos como una oportunidad, o sea, y constantemente hago ese ejercicio de decir, ¿cómo puedo ver, en vez de ver al prójimo como, ay, no tienen acceso a dinero, o ay, en Latinoamérica hay muchas desigualdades, y como que siempre lo vemos lamentando, cómo podemos darle el switch y verlo eso como algo que podemos potenciar, ¿no? O sea, yo creo que las personas que ya están trabajando, si no eres tú, vas a ver a una persona, o espero que veas a una persona en tu trabajo que no importa que haya tenido un día mega hiper cansado en el trabajo, que esté terminando a las 11 de la noche de trabajar, tiene una chispa en los ojos porque está haciendo lo que le gusta, está comprometida, está donde quiere estar. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? Yo en algún escrito, cuando estaba en colegio, escribí que yo no quería estudiar economía ni nada que ver con números, porque no me gustaban los números ni las matemáticas. A ver, Cami, ¿qué nació primero? ¿Como el interés por trabajar en proyectos sociales o el querer estudiar economía? ¿Cómo alineas ambas cosas para trabajar hacia el propósito común? Bueno, Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola, bienvenidos. Este es el primer capítulo o episodio de Hermana Mayor Podcast y el día de hoy tenemos con nosotros a Camila Olmedo. Ella es economista y emprendedora social, es, si no me equivoco, boliviana y ha sabido combinar su carrera con la misión que ha despertado en ella desde hace mucho tiempo, parece, que es el acceso al agua en comunidades vulnerables, ¿no? Es fundadora de El Agua es Oro y el día de hoy queremos tener esta entrevista como para demostrar cómo la formación profesional también puede convertirse en una herramienta para transformar realidades, ¿no? Sobre todo en nuestros países, que, como Perú, Bolivia, que tenemos bueno, en realidad tenemos muchas necesidades y muchas vulnerabilidades alrededor, ¿no? Bienvenida, Camila, es un gusto y muchísimas gracias por estar aquí. gracias a ti por invitarme. Vale, Camila, como lo mencioné hace un momentito, tanto Perú, Bolivia, Chile, en realidad quiero que muchos de los países alrededor del mundo, y no solamente Sudamérica, tienen muchos desafíos respecto al agua, ¿no? Y sobre todo esto se hace más visible en las comunidades vulnerables. Me gustaría entender cómo encontraste esa motivación, cuándo apareció para abordar ese problema que es tan grande y que a veces uno piensa que es tan pequeñito para poder aportar algo, ¿no? Sí, bueno, para comenzar, obviamente saludar a los que nos están escuchando. Creo que es algo bueno que crees este espacio para que entre latinoamericanos nos podamos inspirar. Creo que hay mucho contenido en español que puede salir para inspirarnos y aprender el uno del otro, sobre todo porque tenemos tantas similitudes. Y justamente con eso que dices que sí, somos países que tenemos varias dificultades, tenemos varios desafíos, pero creo que ahí está como un poco la oportunidad de innovar y de cambiar. Creo que desde pequeños, por lo menos en mi experiencia, estoy expuesta a realidades pues difíciles, ¿no? O sea, en Latinoamérica vivimos muchas desigualdades, donde a mí, por ejemplo, me tocaba ir en bus al colegio y mientras yo iba en bus al colegio, pues veía a otros niños, no sé, en la calle, como que pidiendo dinero, limosna, viviendo con la familia en la calle. Y desde pequeños estamos como expuestos a esto y muchas veces lo normalizamos porque es nuestro contexto, ¿no? Como que aprendemos a normalizarlo
o a veces siento que nos volvemos como que fríos o tomamos como una posición que es como que, bueno, esta es una realidad, pero no la quiero enfrentar. Y en algún momento dentro mío creo que a mí me dio más la esperanza de decir como que nosotros podemos hacer algo al respecto, como gente viviendo en el mismo país, entendiendo las diferencias que hay, pero también las similitudes que hay porque compartimos la misma cultura de nuestro país, etcétera. Y esto fue lo que a mí me hizo como conocer distintas realidades dentro de mi país, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de Cochabamba. Para los que no conocen, Cochabamba es la tercera ciudad más grande de Bolivia. Es un valle, es una ciudad, la verdad, muy bonita, con un clima muy cálido. Y la parte norte de la ciudad está como muy desarrollada. Tal vez en Perú pueden pensar como en Lima, la parte obviamente de Miraflores, Barranco, todas estas zonas pues están desarrolladas, San Isidro, pero claro, si sales de esa como que burbuja, hay zonas donde no está desarrollado, ¿no? Entonces me tocó hacer la experiencia similar en Cochabamba, en mi ciudad, que obviamente es mucho más chica que Lima, y ahí pues me enfrenté con realidades distintas, donde simplemente en mi cabeza creo que pasaba la pregunta de por qué es un problema que estas personas como que no puedan acceder a los mismos servicios básicos que yo tengo en mi casa cuando vivimos a, exagerando, media hora de distancia, ¿no? Entonces creo que ahí como que comenzó un poco esta curiosidad más que nada, y de decir como que cómo podemos hacer algo al respecto y también sentir honestamente como una responsabilidad de hacer algo al respecto, ¿no? No solo como decir, es que esto pasa y soy curiosa, sino decir, bueno, es que si compartimos espacio, país, cultura, tantas cosas, ¿por qué no podemos resolver esto? Y lo sentí como una responsabilidad intentar hacerlo, ¿no? Y ahí empieza un poco como el proceso del agua es oro y de como todo el proyecto que hay por detrás. ¿Hubo algún momento como específico, alguna experiencia puntual que tú recuerdes que marcó una diferencia en donde tú dijiste, ya, esto me duele, pero hay muchas cosas que nos duelen en Perú y en Bolivia? Entonces, ¿recuerdas algo así como que aquí fue donde yo dije, ya, voy a comenzar a tratar el tema del agua específicamente? Tal vez podría decir que más allá de sentir un dolor, para mí yo creo que siempre tenemos estas experiencias que te duelen, te lastiman, te conmueven tal vez, pero creo que la clave es cuando más bien pasas del dolor a una chispa dentro tuyo que se prende y dices, yo puedo hacer algo al respecto, ¿no? Y creo que para mí fue eso, ¿no? O sea, de pasar de, no es sentir lástima, o sea, no es sentir como que, ay, es que me da pena como que el prójimo o como que me siento tan conmovido por esto que me siento impotente. Y ojo, sí he vivido esas experiencias en mi vida, tal vez lo puedo comentar más, más aparte de ese tema luego, eh, pero en esta situación yo sentía como una chispa de, si bien, ok, entiendo que esto es un problema, entiendo que esto no está bien, o sea, me parece como una injusticia o algo que no está funcionando en el sistema, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y sentía como que esta chispa de querer hacer algo y no quedarme solo como con el lamento, por así decirlo. Vale. Y quisiera saber, Cami, ¿qué nació primero, como el interés por trabajar en proyectos sociales o el querer estudiar economía? ¿Cómo alineas ambas cosas para trabajar hacia el propósito común? Bueno, creo que es muy gracioso que preguntes eso porque volviendo a la historia del agua es oro, específicamente yo en colegio, en el último año de colegio, que creo que en Perú son 11 años, en Bolivia son 12, teníamos un proyecto social de trabajar con como una comunidad, pero como un barrio que estaba detrás del aeropuerto de Cochabamba. Y aquí fue donde yo empiezo a explorar el hecho que me gustaba esta parte como social, de ir y hablar con personas que, por ejemplo, yo tenía que entender su contexto social, pero al mismo tiempo entender que gran parte del problema que ellos tienen más allá del acceso a agua es la pobreza, ¿no? Y ese es el problema que tenemos en Latinoamérica, la pobreza económica que no permite el desarrollo y el acceso a muchos servicios y que te deja como que atrapado en esto. Pero claro, en ese entonces para mí era como muchas pasiones, muchos intereses, como decir, esto como que me llama, tengo mucha adrenalina por esto, pero no entendía bien qué quería estudiar, cómo iba a estudiar algo al respecto de eso. Y de hecho, yo en algún escrito, cuando estaba en colegio, escribí que yo no quería estudiar economía ni nada que ver con números, porque no me gustaban los números ni las matemáticas. Es más, mis amigas saben que en álgebra y cálculo y demás,
Yo era muy mala como para hacer la parte de álgebra, la parte de la estrategia de cálculo, como cuando tenías que armar la ecuación, la armaba, pero luego cuando tenía que hacer la parte de álgebra yo me enredaba y hacía cualquier cosa. Y claro, eso como que me tenía confundida porque decía, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Como que tienes esta presión cuando te gradúas del colegio de cuál va a ser mi carrera, esto va a definir muchas cosas. También siento que de cierta manera a veces pensamos como que los títulos que valen son la ingeniería, el estudiar justo economía, el ser abogado, el ser doctor, pero los títulos que son más como socióloga, antropóloga, son títulos que, no te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir? Sobre todo en Entonces, Sudamérica. exacto, sí, exacto, nuestra realidad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar ingeniería ambiental porque en ese momento este concepto de desarrollo sostenible no existía realmente como un factor que ahora se entiende en la parte social, la económica y la medioambiental, y no habían carreras respecto a eso. No soy tan vieja, pero crean o no, hace 10 Sí, en años. Sudamérica son muy recientes. Exacto. Y eso, que yo tuve la oportunidad que mis papás me alentaron desde muy chiquita, ok, estudié afuera, pero yo buscaba carreras afuera y tampoco habían justamente las de medio ambiente, pero que eran muy técnicas, o sea, carreras de ingeniería, donde uno luego se enfoca, por ejemplo, en recursos hídricos y como que este perfil muy específico, o tal vez justo esta realidad de que puede ser, no sé, socióloga, pero vivir en Estados Unidos y todo eso, y tampoco era una realidad para mí. Entonces, en ese proceso, cuando yo estudio los primeros 2 años en un community college en Texas, la flexibilidad que tiene el sistema americano era que yo podía tomar materias básicas sin necesidad de definir qué carrera yo quería estudiar en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí tomas como básicas que te digo que son, digamos, en matemáticas, en distintos temas, por 2 años y luego tú eliges qué carrera querías estudiar. Y en ese proceso, cuando yo estaba intentando como decidir qué iba a estudiar, mi papá fue una persona que me decía y me impulsaba a decir, tú piensas que tienes que estudiar ingeniería porque es como que el título y como que parece que esta es la carrera que debes seguir, pero tu cerebro no es de una ingeniera, ¿no? O sea, mi papá me hablaba mucho de cómo yo funcionaba y me decía, no es que no lo puedes hacer, no te estoy diciendo que tú no puedes estudiar esta carrera. Sí lo puedes hacer, pero no va a ser donde tú vas a brillar más, por así decirlo, ¿no? Y claro, como hija que no me gusta que me digan qué hacer, yo como que no, pero es que no sabes, yo tengo que estudiar esto. Entonces me hizo hacer un examen con un colega de él, porque mi papá justo trabaja en esto de desarrollo organizacional y así. Y este señor me explicó justamente cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, Ana Paula, puedes, sí, no sé, por ejemplo, quisiera ser artista, pero tal vez tu cerebro no va a brillar siendo artista, ¿me explicó? Pero puedes hacerlo, no significa que no, simplemente que te va a tomar mucho más energía, mucho más conexiones neuronales para que tú puedas, digamos, brillar en eso. Entonces, en ese proceso fue que como que me animé más por, ok, voy a estudiar otra cosa que sea un mix entre la parte numérica, sí, pero también esta parte como que social. Y en ese momento la carrera y el currículum de economía medio que me ofrecía eso, pero no al 100%. Hoy en día puedo decir que sí hay carreras en ingeniería de desarrollo sostenible, pero que también desde mi perspectiva falta mucho más este foco social y es difícil encontrar ese balance entre cómo atamos los cerebros que no son netamente técnicos, ingenieros, que obviamente los necesitamos en el mundo. Es más, mi roommate era ingeniera civil y yo decía, wow, te necesitamos en este mundo, con los cerebros que tal vez pueden ser más justamente sociales, de empresarios, de tratar de crear como que soluciones creativas que no son la normal y que hay una carrera que como que valide esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta la fecha sí he escuchado como algunos programas que la gente puede mezclar carreras, pero de por sí creo que es más estudiar una carrera es como que te da un macro, una manera de pensar, te enseña como que fundamentos y luego uno puede ir como que armando y complementando con otras cosas que le interesen, ¿no? Claro, me encanta que comenzaste diciendo así como que yo no era tan buena en matemáticas, igual ibas a intentar por ingeniería, por economía, y en realidad hay muchas personas como que lo tachan ya directamente porque dicen, no, es que aquí voy a sufrir mucho, ¿no? Y luego la visión de esa guía de tu papá
y trayéndote a una tercera persona y tú también escuchando, es también bastante valiosa. Y claro, también vamos a romper aquí de repente algún mito, porque se puede entender que la economía de repente está muy ligada a precisamente buscar un crecimiento económico por sobre el desarrollo social y ambiental, quizás, ¿no? A veces se malinterpreta y se dice que o hay desarrollo económico en un país o hay cuidado por el medio ambiente y por la población y por las necesidades, ¿no? Entonces, en realidad debiera ser que la economía precisamente aporte a que mejoren estas condiciones y que se respete el ambiente. Así que me parece súper importante esos puntos, Camila. Cuéntanos, si es que te parece bien, cómo nació el agua es oro y cuáles fueron esos primeros desafíos, o sea, qué enfrentaste al inicio y qué aprendizajes puedes compartir. Sí, muy buena pregunta porque creo que son ya, bueno, más de 10 años que estoy como en el tema del agua es oro. Creo que el agua es oro lo defino hoy en día como, lo digo en inglés porque está difícil decirlo en español, pero es como un passion project, o sea, un proyecto que a través de la curiosidad y la pasión por entender distintas dinámicas que hay en los sistemas en los que vivimos, eh, me, me he metido en el mundo del agua, pero si tú me dices como que, es que ¿por qué entonces no eres como una persona que ha estudiado recursos hídricos, agua? Yo no tengo el conocimiento técnico de eso, Sí. ¿no? Y obviamente hay gente que sí y complementa a mi equipo el día que tenga un equipo sobre eso, pero yo no soy como que ese perfil específico, sino es entender una dinámica. ¿Y cuál es la dinámica? Volviéndote a contar lo que mencionaba al principio, yo conozco la comunidad de Champarrancho, que es como los conos de Lima, o sea, eso es el similar, obviamente mucho menos denso, porque Cochabamba pues tiene una población mucho menor a la de Lima, al conocer como que la realidad, sobre todo de las mujeres o de las niñas, que eran un poco menores que yo, un poco mayores que yo, era tan distinta a la mía, que de nuevo yo sentía como que esta entre chispa de querer hacer algo y entre responsabilidad de que tengo que hacer algo, porque como yo puedo elegir qué quiero estudiar, elegir cómo quiero hacer mi vida, tener tantas opciones dentro de, digamos, de cierto contexto, cuando estas personas no tienen ese contexto simplemente por el hecho de que viven en otra parte de la ciudad, ¿no? Y eso era algo que como en mi cabeza resonaba y era como que no me dejaba dormir, por así decirlo. Eh, entonces, el agua es oro al principio, yo seguía estudiando en el exterior, o sea, estaba estudiando en Texas, y cuando yo volvía de vacaciones, hacía, no sé, la típica que creo que muchos latinoamericanos hemos vivido, de que a veces en Navidad vas y regalas como que chocolatada, o regalas algunos juguetes, y como que te involucras en tratar de, en la Navidad o en alguna actividad especial, como ir y conectar con gente que pues está muy feliz de recibir estas cosas, ¿no? Pero a partir de eso, nosotros en la universidad con un grupo de amigos y de hecho en ese momento igual mi hermano, empezamos una organización que se llama Start Americas Together, que es una organización de voluntariado y dentro de esta organización de voluntariado uno de los proyectos era el agua es oro y mi idea inicial era recaudar fondos para poder hacer un proyecto de agua, que son los proyectos de agua como que comunes que algunas veces uno ve por las ONGs, ¿no? ¿Qué quiere decir común? Pues vas a hacer un pozo de agua, vas a hacer un punto de acceso a agua en una comunidad. Estos proyectos se ven muchos, digamos, en África, en el continente de África, y hasta estaba muy inspirada porque, por ejemplo, en Lima hay proyectos de agua donde atrapan la neblina para generar agua, ¿no? Entonces yo decía, wow, ¿cómo podríamos hacer esto? Mira, esto está pasando dentro de Sudamérica, no es que estoy yendo a otro país, o sea, a otra región y a otro contexto súper distinto. Pero bueno, en ese querer como que mil ideas que me surgían era la realidad de cómo aplicamos esto al lugar donde estamos viviendo para que sea un proyecto que dure en el tiempo. Y obviamente ese es el desafío de la sostenibilidad en general, ¿no? Cómo podemos hacer que las cosas duren en el tiempo o cómo podemos invertir recursos que el día de mañana otras generaciones que no vayamos a ver pues los sigan teniendo acceso. Entonces, como tenía esta complejidad de querer hacer un proyecto, fui
haciendo como paso por paso, es muy larga la historia, pero resumiéndola, intenté hablar con la comunidad. Cuando quería firmar un convenio con la comunidad, una de las personas que era dueña del terreno me dijo que no podía firmar para que este proyecto se haga en su terreno. Entonces, como que se iban cayendo como todas las ideas que yo tenía de querer hacer algo y era como que, bueno, no, eso no aplica a este contexto, ¿no? O sea, si bien sí, esto aplica en otro país, no aplica a este contexto. Entonces, continuamos como investigando y desarrollando una relación con la comunidad. Y así es como dentro de los proyectos que manejo y manejamos dentro de START está Club Yunta, que es un programa para que los niños accedan a duchas y puedan como ducharse 2 veces al mes, porque normalmente estos niños no tienen duchas, se bañan como que con tutumas, no sé si se llama igual en Perú, pero pues con unos baldecitos y así se bañan porque no tienen duchas. Y la idea era poder darles acceso, desarrollar esta relación con la comunidad y entender realmente qué era lo que la comunidad quería hacer, ¿no? Cómo las mamás realmente enfrentan este problema del agua y cómo ellas podrían encontrar las mismas soluciones que les sirvan. Entonces, esto ha sido un proceso, te digo, de años, porque entre medio, pues yo estaba estudiando en el exterior o trabajando en el exterior. Volví un tiempo a Bolivia a intentar a sacar este proyecto adelante, pero bueno, pasaron distintas cosas durante ese tiempo, entonces yo decidí seguir estudiando mi maestría, entonces me volví a ir de Bolivia, pero en ese proceso seguíamos haciendo actividades con la comunidad y te digo, lo clave era desarrollar esta relación donde agregábamos valor para la comunidad porque ellos se podían duchar, te digo, 2 veces a la semana, y mientras tanto nosotros platicábamos. ¿Qué quiere decir eso? Como que entendíamos más la realidad de una mujer viviendo ahí. Y eso también creo que ha sido clave porque es muy distinto que yo vaya y te haga una encuesta a ti y vaya a tu casa y te diga, Ana Paula, ¿tienes acceso a agua, sí o no? Y tú, pues normalmente igual tendemos a decir que sí a muchas cosas que tal vez no queremos dar mucho más detalles porque al final es nuestra vida personal. Pero si yo te platico desde una manera mucho más como amiga, como que entendiendo tu realidad y entendiendo cómo vives y cómo es tu día a día, yo entendía que mayoría de las mujeres igual en esta comunidad pasan mucho tiempo lavando ropa a mano. Entonces, ahí fue que surgió la idea de darles un servicio de lavandería móvil y te digo, muchas de estas ideas y proyectos también fue que yo me inspiré de buscar, ok, qué están haciendo otros países y, por ejemplo, en Perú igual había un proyecto de lavado de ropa a mano a través de como unos turriles móviles chiquitos que se llamaba Giradora y yo decía, tenemos tantas similitudes entre los países que por qué no podría replicar esto, adaptarlo, porque pues no es exactamente lo mismo, pero traerlo aquí. Y si está funcionando allá, ¿por qué no traerlo aquí para que las mujeres al poder lavar ropa puedan ahorrar tiempo, ¿no? Porque cuando lavas ropa a mano versus en una máquina ahorras tiempo y en ese tiempo que están ahorrando, pues ellas se puedan capacitar para que ellas mismas puedan definir qué necesidades tienen en su casa, cómo quieren como que abordar estas necesidades y como efecto cascada, mi teoría de cambio detrás de este proyecto es que ellas podrían resolver el problema de acceso a agua porque tal vez en su casa tienen que priorizar tener un tanque o tal vez en su casa tienen que priorizar hacer una inversión de infraestructura o tal vez en su casa pues tienen que definir otra necesidad para poder justamente abordar el problema de tener, no sé, duchas, ¿no? Pero eso ya cada mujer individualmente tuviera que tener conocimiento, tener capacidades y eso ser como un soporte a través de que ellas estén ahorrando tiempo y ya no estén como que en estas tareas donde tienen que lavar ropa a mano y les toma mucho tiempo y no tienen como que acceso a más cosas, ¿no? Oye, Camila, dentro de esta conversación que acabas de mencionar, rescato como para hacer un punteo eh, que antes hemos mencionado en este podcast lo importante, lo valioso, lo enriquecedor que puede ser para un estudiante hacer voluntariado, ¿no? Porque no solamente se trata de tener algo más que añadir a tu currículum o tener una actividad con la que pasar el tiempo y de repente conocer gente, que también es importantísimo el networking, pero que te pueden dar también esa visión de cómo impactas tú en el mundo, ¿no? Y qué dolores hay por ahí que de repente no los has vivido, o sí los has vivido, pero como tú dices, como muy de repente como lejano, no tan inmerso, ¿no? Entonces me parece súper válido y como recomendación siempre como que participar en ellos porque siempre traen algo y no solamente es lo que tú das, es muchísimo más que eso es lo que recibes, creo. Eh,
Luego que en este proyecto has utilizado muchas herramientas que te dio tu carrera. O sea, hablaste al inicio de, oye, yo no soy hidróloga o ingeniera hidráulica, pero seguro que sí utilizaste muchas herramientas de tu carrera y complementando con otros compañeros, voluntarios, etcétera, cómo resolver un problema que es bastante, que necesita bastante multidisciplinaria. Múltiples disciplinas de carreras. Entonces, ese es otro punto muy importante porque cuando estamos en la universidad y sobre todo cuando estamos más jóvenes, a veces nos quedamos en la burbujita de nuestra carrera, de nuestra universidad y de nuestro entorno, ¿no? Entonces, cuando uno sale al mundo real, puede ser con un proyecto social como el tuyo, o incluso cuando sale a la empresa te das cuenta que necesitas de más personas y de más especialidades, así que súper bien. Y luego, la parte cualitativa que dijiste, ¿no? Una cosa es hacer una encuesta y recoger datos numéricos y hacer un grafiquito y tratar de explicar un fenómeno de esa manera. Y otra cosa es tener esa sensibilidad que solo te la da el hecho de compartir con las personas, que también, como lo mencionaste, no te van a dar todo solamente porque llegues una vez en el año y les preguntes, y tampoco pretenda resolver un problema sin conocer el dolor real de lo que hay en esa situación. Y cuando tú decías esto de lavar la ropa, de ducharte, yo estaba pensando eh, que eso también trae muchos otros problemas que tienen que ver, por ejemplo, con los zancudos. No sé si en Bolivia también hay muchos, pero la necesidad de almacenar un agua no muy correctamente trae otros desafíos, ¿no? Y a veces juzgamos y decimos, oye, estas personas se enferman mucho porque no son higiénicas o porque no. Es una realidad distinta que de repente hay que conocer antes de juzgar y claro, el hecho de verse inmerso en esa realidad y participar en estas conversaciones te dan realmente ese foco más comprensivo, más empático, ¿no? Así que ese punteo quería hacer porque me parece súper relevante. Sí, si puedo complementar a eso, creo que el tema del voluntariado es lo que más recomiendo. O sea, yo, si algo como reconozco mucho de la cultura que hay en Estados Unidos es la cultura del voluntariado. ¿Por qué? Porque creo que te enseñan a explorar los talentos, las pasiones que tú tienes de distinta manera, de una manera que sí requiere tu compromiso, pero pues es un compromiso justamente voluntario. Y a través de que yo me he involucrado en muchos voluntariados, ha sido de que yo he entendido no solo qué causas son las que más me motivan, porque obviamente, como dijiste al principio, hay N número de problemas en el mundo. Puedes hablar de la hambruna, puedes hablar del medio ambiente, en el medio ambiente hay N número de temas, puedes hablar del agua, de las mujeres, de esto, del otro, pero como que vas entendiendo qué es lo que más te motiva y como que por descarte vas diciendo, bueno, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en esto. ¿Y por qué me voy a enfocar en esto? Porque también a través del voluntariado puedes darte cuenta de que cuáles son tus habilidades. Y en START nosotros hemos trabajado con más de 300 voluntarios y a mí me impresiona cada vez como conocer a las personas de distinta manera a través de las habilidades que salen en el voluntariado, ¿no? Hay gente que tiene mucha habilidad para crear contenido, porque y nunca pensarías que esa persona crea contenido, pero pues muy hábil. O hay muchas personas que tienen una habilidad innata como para conectar con las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Con los niños, con las madres, y que ellas se abran con ellos, ¿no? Y que tengan esta habilidad de conectar y de poder hacer que la gente se abra contigo. Y al final yo digo que el voluntariado, pues sí, muchas veces existe de nuevo esta idea de, voy a ayudar al prójimo. No, o sea, uno en el voluntariado se ayuda a sí mismo porque desarrollas vos mismo. Aprendes mucho más de vos mismo que de lo que vas a como que ir a ayudar puntualmente a una persona, no sé, distribuyendo algo, ¿no? O apoyando en alguna actividad. Entonces, totalmente recomiendo el voluntariado, hasta el voluntariado como que a veces las empresas ofrecen como distintas experiencias para o las ONGs, y por ejemplo si están en Perú hay muchas ONGs donde te puedes involucrar y buscan manos extras para poder hacer distintos proyectos que tienen como que encaminados, pero hace falta esas manos y uno aprende muchísimo y creo que eso te da mucho, un paraguas, digamos, ¿no? De entender, ok, puedo involucrarme en esto y soy buena para hacer esto y eso complementa a una carrera, la que sea, cual sea la carrera que quieran estudiar, porque pues dentro de todo la universidad igual tiene sus límites dentro de
de la parte académica, ¿no? Pero eso es como la parte pragmática de que tú ya puedes ir y hacer y aprender. Entonces, 100% recomiendo el voluntariado. Y sobre el segundo, bueno, el último punto que mencionaste, que creo que es el tercero en tu punteo, creo que totalmente es ese cliché de tienes que enamorarte del problema, ¿no? Y cambiar esa perspectiva, te digo, es como hacer un switch en tu cabeza de decir, bueno, si este problema lo vemos como una oportunidad, o sea, y constantemente hago ese ejercicio de decir, ¿cómo puedo ver, en vez de ver al prójimo como, ay, no tienen acceso a dinero, o ay, en Latinoamérica hay muchas desigualdades, y como que siempre lo vemos lamentando, cómo podemos darle el switch y verlo eso como algo que podemos potenciar, ¿no? Cómo podemos decir, bueno, es que estas personas realmente todo el potencial que tienen por descubrir, por querer contribuir a nuestra sociedad y cómo nosotros podemos desatar ese potencial que hay, porque sabemos, y bueno, creo que esto es un término común que puede ser para bien o para mal, pero la picardía latina la tiene el latino, ¿no? Esa creatividad, esa agilidad mental, esa viveza en la calle de que, bueno, sabes cómo moverte, sabes dónde ir, sabes dónde comer, o sea, esas son habilidades que tiene el latino que realmente se pueden potenciar y esperemos que sea justamente para cambiar la idiosincrasia de que nosotros podamos ser una región que prospera, una región que tiene muchos recursos naturales, pero también tenemos mucho capital humano que explotar todavía y que, o sea, realmente, bueno, yo soy una apasionada por Latinoamérica realmente y creo que tenemos mucho, mucho todavía que crecer, pero justamente creo que este tipo de podcast o ahora hay mucho contenido que se está dando y muchas como que experiencias que se están desarrollando en Latinoamérica van a ser para que las generaciones más jóvenes puedan justamente quedarse en la región, trabajar en la región y hacer que nuestra región se potencie, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, ya me respondiste algunas preguntas que yo tenía preparadas. Pero bueno, sí, de hecho, este podcast también ve un problema así similar, ¿no? O sea, me refiero dentro de los dolores que hay en Sudamérica. Somos muchos los que somos la primera generación que va a la universidad de repente. Y de repente eso, si bien es bonito porque uno experimenta ese cambio en la realidad familiar, también significa una desventaja en el sentido de que no tienes esa gran visión que tiene tu papá, que sí ha desarrollado una carrera y no te puede guiar de repente con las mismas herramientas que te guía un papá que ya pasó por esa etapa, ¿no? Entonces, claro, este podcast también quiere decir, oye, vamos a generar historias que alimenten esa capacidad de ver qué cosas se hacen en el mundo con las carreras, qué podemos hacer y romper también ciertos mitos, como te decía al inicio, de, oye, el ingeniero civil siempre va a estar en una obra haciendo esto, el economista siempre va a estar en un banco, siempre va a estar buscando, como te decía, ¿no? El crecimiento económico por encima del ambiental. Entonces vamos a ir rompiendo estas ideas y también como encantando en el sentido de, oye, la educación también no solamente es por un sentido de perspectiva económica, sino también porque te puede ayudar a cambiar el mundo. Y es algo que yo como que me reencanté nuevamente con este tema cuando te vi en el mock de, de Ticket for Change, que es donde conocí a Camila, que había ahí, estaba como una de las entrevistadas. Entonces, me parece que eso también es bonito compartir con estudiantes sudamericanos, ¿no? Que sepan que su carrera no tiene por qué ser ni aburrida, ni monótona, ni tan lineal como se ve, sino que trae un montón de oportunidades y como tú dijiste, es una base, pero luego puedes ir ampliando y puedes ir descubriendo el mundo, descubriendo cómo impacta. Camila, y a propósito de que es una base, tú estudiaste economía, después, ¿qué más estudios tienes? Sí, yo estudié economía, bueno, me quedé en que hice el college por 2 años, luego apliqué justamente, y bueno, creo que es interesante contarlo porque de nuevo yo tuve esta presión que uno siente como por entrar a lo que es más reconocido, ¿no? Entonces yo apliqué a una universidad que es bastante reconocida, pero dentro de la misma universidad está la escuela de negocios, que es una carrera, y luego está la escuela de economía. Y yo apliqué a la escuela de negocios porque era como que la más reconocida. Tenía un puntaje pues muy alto graduándome de este college y estaba o sea, esperanzada de que iba a entrar a la escuela de negocios, ¿no? Porque aparte era la que te digo que tiene el nombre y la reputación y todo esto.
Y bueno, cuando me llegó el email, lo abro y veo que no entré a la escuela de negocios, entré a justamente a la carrera de economía, que era mi segunda opción. Y creo que, o sea, es un mix entre un baño de humildad. No te digo que yo soy alguien como que, ay, yo soy esta persona ni nada, nada, pero pues dentro de todo a veces uno se la cree y cree que todo el valor que uno tiene es la puntuación que tú tienes al graduarte, ya sea de la escuela o como en mi caso de este college, ¿no? Como que yo dije, ¿por qué? Si es que mi puntuación era súper buena y como que yo empecé a poner mucho valor en mis notas. Y obviamente cuando no entro es como que, ¡ah! O sea, algo pasó, ¿no? Pero creo que a veces uno tiene que aceptar que vas encaminado donde tienes que ir y que por algo entré, digamos, a economía y no entré a esta otra carrera, ¿no? Y bueno, yo soy creyente en Dios, entonces también fue como, bueno, es este el camino para mí y va a ser el mejor camino. Pero lo digo porque sí sé que a veces hay estudiantes que son como los, no sé, los mejores alumnos, y eso que en la escuela yo no era la mejor alumna, pero digamos, no me iba mal, pero tampoco era la mejor alumna. Pero sé que hay mucha gente que pone mucha presión en esto y luego no le salen las cosas como quieren y luego es como, algo hice mal y te empiezas a cuestionar y es como que no, simplemente no se dio esa puerta para ti, hay otras puertas y eso no significa que ahí se acabó el mundo, ¿no? Eh, pero bueno, yo después de entrar a segundos 2 años para terminar la carrera de bachillerato, hice dos como mini carreras, por así decirlas. En inglés son como minors, en emprendimiento social y non-profits, organizaciones sin fines de lucro. Y también hice justamente una en negocios, ¿no? En esta misma escuela, pero pues no era como hacer la carrera en sí. Y creo que eso me ha ayudado porque justamente he visto este mundo que me interesaba, que es como que este mundo cuando te dicen que en Latinoamérica te vas a morir de hambre, que era justamente la organización de sin fines de lucro, emprendimiento social, ananá. También vi el mundo de negocios, que es como que, bueno, a eso te tienes que dedicar porque de algo tienes que vivir. Y creo que eso me ha ayudado a complementar. Luego de eso me graduó, trabajo un año justo en una fundación de desarrollo rural que trabajaba desde Estados Unidos para hacer desarrollo rural en Etiopía, donde también más allá, y para los que nos están escuchando, más allá del trabajo, digamos, lo que yo aprendí ahí fue una cultura de trabajo y creo que eso también es como una recomendación mía. Si tú entras a un lugar a trabajar, te están inspirando los colegas mayores que tienen, o sea, la manera en que ellos trabajan, la ética que tienen para trabajar, la manera en que se organizan, te inspira, o sea, tú quieres aprender de ellos o no. Y para mí, en mi caso, era como mi jefa, era wow, realmente era una persona muy, muy, muy crack, era muy capa en lo que hacía. Yo decía, yo quiero ser como ella, ¿no? Entonces, más allá de que mi trabajo era literalmente un Excel, por más de que suene súper cool que trabajaba en proyectos, no, mi trabajo era un Excel y datos y me dio tendinitis en las 2 manos y todo. Yo decía, bueno, detrás de esto estoy aprendiendo esta cultura de trabajo y eso era lo que yo valoraba. Y después de eso, para no marearlos, pues yo vuelvo a Bolivia porque ya no tenía visa para quedarme en Estados Unidos, que también fue un aprendizaje porque en su momento dije, me quedo en Estados Unidos, voy a trabajar aquí, voy a ahorrar más dinero, pero no me salió la visa. Y en teoría, como que tú tienes que decir por qué tú eres mejor que un americano para tener el trabajo y obviamente era como, mi trabajo no es muy específico, ¿no? No es una carrera técnica donde yo pueda explicar que tengo habilidades súper cuantitativas, son más cualitativas, pero bueno, se cerró una puerta y también fue un aprendizaje de, ok, ahora voy al siguiente paso. Eh, no fue tan fluido en su momento, me costó aceptarlo, pero pues fue el proceso. Volví a Bolivia, hice como algunos proyectos de colaboración en Bolivia, igual de nuevo hacía mucho voluntariado, me interesaba de gente que me inspiraba y que yo decía quiero aprender de ellos, entonces quiero ver cómo los puedo apoyar o entender cómo piensan, cómo estructuran sus emprendimientos, sus empresas. Dentro de esas está mi mamá, que ella es emprendedora de 30 años. Si bien yo no comparto la pasión por marketing, como que aprendió mucho de eso porque me involucré y aprendí por un tiempo. Y luego, justamente para responderte, fui a hacer mi maestría, que en realidad empecé una maestría en línea en la Universidad de Salamanca en innovación social, que era como más fácil acceder y era más accesible. Y apliqué a una maestría específica que era en la Universidad de HEC París, que es en sostenibilidad y negocios, pero que era mucho más difícil entrar y también había un componente económico que era mucho más caro pues hacer la maestría ahí.
Pero mi mamá me dijo como que aplica y ve si te sale y si luego estás en las dos, pues vemos qué haces, ¿no? Como que porque en teoría iba a sobreponerse el tiempo de hacer 2 maestrías al mismo tiempo, una en línea y una presencial. Pasa el tiempo, me aceptan en la de Francia. Igual ahí fue un aprendizaje porque para la carrera que yo estudié en Estados Unidos tuve una beca que me pagaba todo. Entonces yo estaba muy confiada que mi maestría me iba a pasar lo mismo. No me pasó lo mismo. Entonces entré en mi crisis de que, no me voy a poder ir porque no tengo dinero, Y de nuevo ahí mi mamá fue la primera en decirme, el dinero no crece debajo de los colchones y no lo tenemos guardado debajo de los colchones. Hay créditos y tú puedes aplicar a un crédito para invertir en tu educación y luego obviamente trabajar para pagar ese crédito. Eso fue lo que hice. Pero bueno, en cierta manera como que hice 2 maestrías al mismo tiempo, que fue esta de maestría de negocios y sostenibilidad y la de innovación social, ¿no? Una de España y la otra de Francia. Si me preguntas si recomiendo hacer 2 maestrías al mismo tiempo, diría que no. En su momento, pues yo era muy energética, hacía como que estaba muy apasionada. De todas maneras, estas carreras se relacionaban a mi proyecto del agua es oro y a START. Entonces, como que hacía sentido, pero yendo hacia atrás, ahorita te puedo decir que yo no lo recomendaría. Creo que es mejor el que dicen, ¿no? Como que abarcar menos, enfocarse más y estar más presente. Pero bueno, en su momento lo hice y lo hice bien en las dos. Eh, y aprendí lo que tuve que aprender, pero tal vez cambiaría un poco la decisión de no hacerlo al mismo tiempo. Nuevamente voy a hacer un pequeño resumen de lo que me pareció así como destacable. Es típico y sobre todo cuando somos más jóvenes y más influenciables, eso de buscar las carreras reconocidas, porque claro, uno te aprueban tus papás lo que vas a estudiar, porque al final en esa etapa de la vida, a no ser de algunos casos que se financian desde el pregrado, su propia carrera, de repente te ves influenciado y necesitas la aprobación del otro y por eso buscas carreras reconocidas, universidades reconocidas, ¿no? Eh, y es súper bacán que mencionemos aquí, oye, más que la carrera reconocida, ¿dónde tú vas a estar mejor, no? Entonces eso me parece súper bien. Luego el tema de las oportunidades y la frustración. Si una oportunidad no es para ti en ese momento, eh, al inicio va a ser difícil. Decir, no obtuve la beca, no obtuve la visa, no obtuve cierta cosa, pero hay que verla también con perspectiva, ¿no? Decir, oye, en este momento de repente, ¿no? O por algo, no es esta la carrera para mí, no es esta la universidad, la beca, etcétera, ¿no? Me pareció demasiado importante el hecho de que digas, me gusta buscar la inspiración en el trabajo, en el que tengo, en el entorno con el que comparto, porque eso cada vez es más importante, ¿no? El hecho de decir, oye, aquí no solamente gano dinero o gano experiencia o estudio, sino que me siento cómoda con las personas que están aquí, siento que aquí crezco, no solamente gano algo de dinero o de experiencia, crezco como persona y me siento en mi área, en mi hábitat, por decirlo, ¿no? Y créditos y becas me parece puntazo porque mmm, no son muchas las personas en Sudamérica que pueden decir voy a estudiar en Estados Unidos o en París eh, y me lo pueden pagar los papás. O sea, somos la mayoría personas que no necesitamos becas. O sea, de hecho yo también estoy al colegio, la universidad, un montón de cosas con becas, pero aquí es como ser muy busquilla, muy preguntón, muy de entrar ahora mismo cambiaron las cosas, ahora todo está en internet. Antes era como ir directamente a la universidad y estar atento a la fecha, entonces ahora hay que estar preguntando, incluso para las internacionales, cada vez hay más oportunidades. Y el último punto es el de elegir las maestrías, sea una o dos en paralelo, no sé. Justo ayer hablaba con alguien que es menor que yo y le decía, lo bonito de ahora, le decía, es que yo ya decido como qué cursos estudiar, qué cosas estudiar, ¿no? No es como en el pregrado que te vienen un montón de cursos eh, y no todos los disfrutas. Algunos tienen su complejidad o sientes que no te aportan tanto. En cambio, después, cuando ya estudias el posgrado, es como, oye, aquí voy a sentirme como pez en el agua, ¿no? Me gusta, me interesa y eso también hay que elegirlo de acuerdo a tus propios intereses, motivaciones y tus talentos, ¿no? Porque también es importante eso y no solamente ir, oye, la maestría de finanzas es la que
me da dinero, ¿no? O sea, sí, te da dinero y es bueno, no es malo, pero también te va a dar si es que eliges algo que en lo que te enamoras, que te gusta, que te hace feliz, ¿no? Y respecto a este punto del que te hace feliz, hablamos en el MOOC sobre el Ikigai y quería preguntarte sobre eso, Cami, si nos puedes contar un poquito de tu Ikigai y cómo explicarlo un poco para entender, siempre como dando el ejemplo, en tu caso, cómo hiciste el ejercicio, si lo has hecho, y cómo le explicarías a alguien joven qué significa tener esa motivación trascendente que es el Ikigai, ¿no? Sí, bueno, el Ikigai es justamente un concepto japonés que yo lo veo como estar justamente donde tienes que estar, porque estás balanceando un poco como donde tú tienes tu talento, tu pasión, trabajas en eso, entonces como que estás dedicado a eso y estás como en este balance perfecto. Te puedo decir que personalmente en este momento de mi vida no estoy en un Ikigai, de hecho bueno, dentro de cómo yo he decidido cómo estructurar mi carrera y mis pasiones y lo que quiero dedicar mi tiempo, que justamente creo que eso vemos en Ticket for Change, trabajamos más de 100,000 horas de nuestra vida en qué quieres dedicar tu tiempo. Yo he tomado el camino de decir, bueno, quiero como que emprender, pero al mismo tiempo quiero seguir aprendiendo de una empresa estructurada que ya lo tenga como que digamos, resuelto, yo hago un trabajo para ellos, ¿no? Entonces, sí tengo un trabajo, soy gerente de sostenibilidad para una empresa que de hecho gracias a esa empresa yo he estado viviendo en Perú, conozco mucho de Perú, he estado viviendo en Ecuador, he podido viajar a través de Latinoamérica a lugares que digo, wow, o sea, qué increíble poder estar en estos lugares que tenemos tanto potencial de nuevo. Yo soy fan de Latinoamérica, lo vuelvo a decir, porque tenemos mucho que explotar y dar. Eh, pero claro, también tengo estos emprendimientos y esta pasión, ¿no? Pero estos emprendimientos y esta pasión que si tú me dices, eso es lo que te hace feliz, sí, me hace feliz. ¿Es factible ahorita que yo me dedique 100% de mi tiempo a eso? No. ¿Por qué? Porque pues yo no tengo el colchón económico ahorita o la planeación financiera ahorita de decir, me dedico a esta idea nada más o a este proyecto que tengo, que pues, a ver, tiene 10 años, pero justamente tengo que ser consciente de que es o sea, es voluntariado, por ende no existe esta cultura de voluntariado en Estados Unidos, perdón, en Latinoamérica, eh, tan fuerte como en Estados Unidos, eso quería decir. Y también que, por ejemplo, este proyecto del agua es oro y demás ha sido como un proyecto de nuevo creativo, de ideas, de innovación, pero todas las veces que he intentado recaudar fondos para ello, he llegado, por ejemplo, a ser semifinalista de recibir $60,000 y al final no los he recibido. Entonces, yo no puedo decir, bueno, me dedico solo a lo que me hace feliz y ya este trabajo en el que estoy 6 años, que pues sigo comprometida con él porque está alineado a lo que yo quiero igual, es dentro de la sostenibilidad, es dentro de cadenas productivas agrícolas en Latinoamérica, es trabajar con gente que creo que pues tiene mucho potencial y me gustaría que ese potencial de Latinoamérica se visibilice, pero es como que encontrar ese balance en mi caso, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido como decir, bueno, yo tengo varias pasiones, he intentado enfocar esas pasiones porque si no, pues te quedas sin hacer nada. Al mismo tiempo he identificado las necesidades que tengo, que es, por ejemplo, financieramente ser independiente y poder pagar mi vida, poner eso como una prioridad porque es importante, pero también decir, no por eso me voy a atar a un trabajo que netamente solo estoy ahí porque me pagan, entonces también tengo este emprendimiento e intento encontrar el balance, ¿no? Te puedo decir que sí conozco gente que trabaja en su Ikigai. De hecho, tengo una colega en el trabajo que acabo de mencionar que trabaja porque está como justamente donde tiene que estar y tú te das cuenta. O sea, yo creo que las personas que ya están trabajando, si no eres tú, vas a ver a una persona, o espero que veas a una persona dentro de tu trabajo que no importa que haya tenido un día mega hiper cansado en el trabajo, que esté terminando a las 11 de la noche de trabajar, tiene una chispa en los ojos porque está haciendo lo que le gusta, está comprometida, está donde quiere estar. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? O sea, creo que buscar eso, por más de que tal vez nunca en la vida lo terminas de encontrar, es algo bonito porque te inspira a decir, bueno, o sea, ¿a qué estoy comprometida? ¿A qué quiero dedicar? ¿Cuál es mi porqué? ¿Dónde están los talentos que yo tengo para digamos, contribuir a esto? Y cómo puedo yo también, obviamente, priorizar las necesidades que tengo como persona. Y en mi caso soy
todavía como afortunada en el sentido de que solo soy yo y pues yo me mantengo a mí económicamente ya. Sé que hay muchas personas que tienen otra realidad donde empiezan a trabajar y me podrían decir, pues Camila, en mi caso yo me encantaría hacer eso, pero pues también tengo que cuidar a mis padres, a mis hermanos, soy responsable de alguien más, ¿me entiendes? Como que tengo hijos, en mi caso pues no es eso, pero creo que es animar a las personas a decir, dediquemos nuestro tiempo a cosas que nos importan, ¿no? Y eso no quiere decir que siempre vas a estar feliz, eso no quiere decir que siempre todo tu trabajo va a ser como, ay, amo hacer este Excel, ay, amo hacer esto, ¿no? Porque también esta idea falsa de, uy, todo el día estoy feliz en mi trabajo, no, pero sí que al final del día digas como que valió la pena, ¿no? O sea, ese tiempo que invertí, por más de que hoy fue un día muy frustrante, tal vez me peleé con algún colega, tal vez si soy emprendedor no salió todo lo que yo quería salir, pero al final del día dices, estoy aquí porque creo en esta misión, porque creo en este trabajo que estoy haciendo y es importante, ¿no? Y creo que eso es lo que yo como que más valoro y más podría recomendar igual a las personas. Me encanta porque no todas las personas pueden, nuevamente, sobre todo en Sudamérica, dedicarse exclusivamente a hacer eso, ¿no? Mi pasión, mi sueño, mi motivación trascendente. Y si es una oportunidad así, hacer las dos cosas a la vez, ¿no? O sea, tener un ingreso con tu trabajo que además en tu caso lo alineaste también con algo que te gusta y que le encuentras un valor, que igual encuentras el impacto positivo en las personas con las que trabajas o que tu trabajo impacta. Entonces me parece súper, súper bacán, porque de repente si hablamos así como ejemplos de personas de otros continentes o de mismo Estados Unidos, uno dice, ah, ya sí, pero es que él nació con plata, entonces, claro, si ya tiene mucho dinero puede dedicarse siempre a la filantropía o al voluntariado o a crear eh, iniciativas sociales. Y en Sudamérica de repente estamos en otra postura, pero eso no quiere decir que no armemos ese plan de decir, oye, voy a hacer esto, idealmente que vayan caminando por el mismo lado y no en polos opuestos, ¿no? Mm. Camila, ha sido súper bacán conversar contigo. Yo no sé si hay alguna pregunta que yo no haya hecho y que tú quieras como complementar de esta conversación o si quieres dar como un mensaje final a los adolescentes. Creo que tengo más un mensaje final de decir que, de nuevo, si rescato algo de esto, es que uno use en el voluntariado para encontrar sus pasiones y talentos. Porque si yo puedo hacer como un análisis de lo que yo he vivido, o sea, gracias a que me he involucrado y he sido curiosa de entender qué me apasiona, en qué soy buena, en qué no soy buena y en qué tengo que mejorar, eh, he podido desarrollar todo lo que he desarrollado hasta la fecha y pienso seguir desarrollando, ¿no? Como que pienso, sigo buscando esas oportunidades para decir dónde más puedo aprender, dónde más puedo como que mejorar. Y sé que a veces hay gente que me puede decir, no sé dónde empezar a hacer voluntariado, cómo lo hago, o no tengo tiempo, o na. Y ahí la respuesta, por más cliché que sea, es como que, o sea, esas son excusas, ¿no? Un poco lo del tiempo es como el gimnasio o el hacer ejercicio, o sea, siempre tienes como 20 minutos para poder hacer algo de ejercicio e incluirlo en tu rutina. O, por ejemplo, si realmente donde vives no hay como alguna estructura para hacer voluntariado, pregunta y di, ¿dónde puedo servir? ¿Dónde puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Y siempre hay como hay iglesias, hay escuelas, hay postas de salud, o sea, vayan y pregunten ahí como que en qué puedo servir, en qué puedo ayudar. Eh, y ojo ahí, también mi último mensaje sería justamente, es una pregunta de en qué puedo ayudar, no déjame que te ayude con esto, ¿no? Y cuál es la diferencia de eso, es un poco la historia que estaba contando de escuchar a una comunidad o escuchar a las personas, saber qué necesitan, entender su día a día y no ir como que con esta de, ah, Ana Paula, yo ya sé que tú necesitas esto, esto y esto, entonces voy y te lo doy. No, es distinto que yo te diga, voy a pasar un mes contigo, voy a saber cómo es tu día a día, voy a saber dónde necesitas ayuda y ahí te voy a ayudar, ¿no? Entonces, animaría a la gente a hacer eso y nada, que realmente sigamos como que con esta pasión por lo que tenemos en Latinoamérica. Creo que otras regiones, ejemplo, Estados Unidos, Europa, China, etcétera, tenemos mucho que aprender de ellos, pero también tenemos que saber que ese aprendizaje lo tenemos que tropicalizar a nuestro continente y seguir trabajando, ¿no? Por nuestra gente, por todo el potencial que tenemos, de nuevo lo vuelvo a decir, y
con la misión, honestamente para mí gran parte es también decir cómo podemos hacer que nuestra región cada vez sea menos desigual, ¿no? Porque somos conocidos por ser la región más desigual del mundo, y cómo podemos reducir esas brechas a través de nosotros mismos y del potencial que tenemos. Y nada, cerrar con agradecerte, Ana Paula, por la invitación y felicitarte de nuevo por tener este espacio, porque creo que es súper necesario para todos los latinoamericanos que estén en este proceso de, bueno, ¿qué estudio, cómo hago? Y obviamente invitar a la gente que, así como tú me has contactado, pues yo feliz de conversar con alguien que esté allá afuera y tenga como más preguntas o piense que lo pueda ayudar o pueda escuchar también, feliz de hacerlo. Muchas gracias, Camila. Hay muchas cosas súper bacanas que has dicho nuevamente y bueno, de todas voy a rescatar el hecho de que también creando contenido puedes ayudar. Y eso no necesita tanto tiempo ni tanta movilización. Por ejemplo, yo estoy aquí, tú estás en Bolivia o en otro lado del mundo y podemos ayudar creando también contenido valioso que creamos que es un dolor para alguien o para muchos en algún lado. Así que siempre hay formas de hacer algo y de aportar. Muchísimas gracias, Camila. Para mí ha sido una entrevista que me ha dejado muy llena de energía positiva y también como de esperanza en lo que se puede como lograr inspirar a otras personas. Que estés Gracias, muy Ana bien. Paula, por la invitación.